Benvinguts i benvingudes al podcast del Festival d'Aus. Jo sóc el David It's Me i avui tinc el plaer de compartir aquest espai amb l'Anna de Kaki Good Energy, que ens ve a parlar del seu univers lúdic i de tot el que hi ha darrere del seu joc. Som-hi! Hola Anna, què tal? Hola, encantada de estar aquí. Primer de tot, què tal el meu anglès? Kaki Good Energy, Perfecto. Kaki Food Energy... Como tú quieras. Depèn del nivell d'anglès que tinguis, no? En casos que se conozca. A veure, perquè ens entenguem tots, presenteu-nos el vostre joc. A veure, en què consisteix Colonia Felina? Pues Colonia Felina es un juego que es diferente y todo el mundo a veces dice, mi juego es diferente. Este juego es diferente, de verdad. Porque, bueno, pues se juega en el tablero, o sea, donde tú pones el tablero, pero además se juega en otra habitación. Ah? Entonces, ahí eso ya es diferente, sí. I què vols dir que juguen en una altra habitació? És a dir, tu tens el taulell en una sala, però has d'anar a una altra... A què fer? A dir-te secrets? A fer-te petonets? A esconder y buscar cosas. Ahora te cuento un poco. Pues la historia es que Colonia Felina es un juego de gatos, como se intuye. Entonces son gatos que por diferentes circunstancias están en la calle, pues uno es gato callejero, otro se escapa, otro. Y entonces hay una familia adinerada, amantes de los animales, que ha creado una colonia felina de lujo, como si fuera un hotelazo para gatos. Wow. Queremos llegar a la colonia felina, entonces consiste en llegar el primero a la colonia felina y conseguir 5 peces. Y ahí viene lo diferente y divertido del juego, cómo conseguir estos peces. Cada jugador, antes de empezar, esconde un pez en otra habitación. En tu casa, pues jugando donde quieras, y cada vez que juegas puede ser diferente la partida porque eliges otro sitio donde esconder. Bueno, en tu casa o al aire libre, ¿no? Acotando una zona. Claro. Y ahí escondes los peces, te puedes salir o buscar o esconder o avanzar o tarjetas. Bueno, es un poco dinámico. Y cuando tú estás buscando o escondiendo, en el tablero siguen jugando y se te salta el turno. Ostres! Entonces, claro, hay que ser un gato rapidillo. Anna, m'agrada moltíssim aquesta idea, és superdivertida. Pues luego te vienes a echar una partida. Sí, no, ho vull mirar perquè realment és que és molt divertit. Jo soc molt de gats, a casa en tenim... Bueno, teníem 2, ara en tenim un, malauradament. Vosaltres teníeu gats a casa? De pequeña tenía gato. De petit, Potser aquí t'ha despertat aquest interès, també? M'agrada també la relació aquesta de jugar, no? Com un gatet, no? També aquest instint animal de les persones. De petit m'encantava d'amagada, el fet d'amagar i tot plegat. O sigui que molt bé, molt bé. A més, jugant amb aquests peixets, no? Que en teoria els gatets els agraden els peixets, o així ens han fet creure les pel·lícules. Molt bé, molt bé. Doncs, quan vau crear Colonia Felina, teníeu clar quin públic objectiu volíeu aconseguir amb el joc? Pues yo creo que es un juego bastante para todos los públicos. Incluso para gente que es más jugona, pues siempre nos gusta. Yo también soy jugona quiero decir, de juegos de estos de horas. Pero sí, pero a lo mejor de vez en cuando se refrescar un poco la mente, ¿no? Y jugar algo más dinámico. Depèn del dia, no? Si arribes molt cansat a casa i dius, ostres, ara no em posaré a fer una partida de 3 hores. Algo més lleugeret, més ràpid. Sí, y con este haces ejercicio también, ¿eh? Sí. Depèn de com tinguis la casa, fins a arribar a l'habitació tardes més, no? O menys. Depèn de si vius en un estudi petitet, o en un superpis, o en una mansió, com aquesta que deies de la mansió que acollia de tots els gatets. Molt bé, molt bé. Y luego, bueno, pero Días. así que es verdad que a los chavales, niños, a los niñas les gusta porque sobre todo no tienen que estar ahí mucho rato quietos, esperando. Es muy movido, entonces en ese aspecto les gusta mucho, sobre todo los que son movidos y adolescentes también, porque hay un poco de pique, véala, te empujo, te escondo, te da. Exacte, que si tardes molt no perds el torn, això Claro. t'apuntaves... Entonces se dan prisa y creo que es bastante para todos los públicos, yo diría, sí. Que bé. Doncs el joc presenta 4 atributs que són molt essencials, segons es descriu a la caixa, que són velocitat, astúcia, destresa i enginy. Aquests són els 4 elements que doncs, et posaran a prova, no?, en aquest joc. Com vau decidir que aquests serien els elements principals que descriurien el vostre projecte i que són els elements que la gent ha de tenir molt presents perquè serà com anirà la partida? ¿Cómo lo tenéis en cuentas? Claro, pues esto fue también un poco, o sea, testeando el juego y viendo, pues que veíamos que era como lo que la gente también comentaba, jolín, hay que ser muy rápido, hay que estar muy pendiente de esto, buscar los sitios. Entonces, a partir de lo que íbamos también percibiendo de la gente que iba testeando el juego, fuimos sacando un poco por lo que es la portada, bueno, la contraportada en este caso. És a dir, va fer un testeo abans de publicar-lo, no? Diuen allà provant-ho. Sí. Uns quants. És que ara jo vull dir que aquest joc és del 2022. Potser es va crear en aquella època de pandèmia, de Covid, d'estic a casa, me'n vaig a una habitació a l'altra. Té alguna cosa a veure amb això? Bueno, tal cual que no podía trabajar, pues yo trabajaba en un gimnasio y era como... Ostras. Y siempre me han gustado mucho los juegos de mesa, entonces fue como, bueno, pues tengo más ideas, pero tenía esta ahí como en una recámara y dije, voy a darle forma
y ya ves, y aquí estoy. O sea que... Caram, o sigui, és una mica un fill, no?, d'aquella època post-pandèmia, mig pandèmia. Caram, que jo imagino que també van sortir molts jocs en aquell moment del confinament. Segur que molta gent creativa es va posar a pensar 1000 jocs i arrel d'això, doncs ara tenim bons jocs que se'ns han acumulat d'aquella època on tampoc es produïa, on tampoc es jugava, bueno, es jugava, però no es produïa potser tant de joc. En el procés de creació d'un joc sempre hi ha parts més feixugues, més tíbies, podríem dir. Quina va ser la part més complicada de desenvolupar aquest joc? Que entenc que també va ser el primer joc, no?, que com a editorial vau treure. Quin va ser el procés més complicat? Perquè alhora també estàs iniciant una empresa, estás iniciant, ¿no? Pues eso. Bueno, lo burocrático a mí me gusta menos, o sea que para mí es a lo mejor lo más... Sí, eso, pero lo que es el diseño, el ir afinando las cositas, yo lo disfrutaba. Disfrutaba un montón, pero además he tenido mucha suerte porque lo he hecho con gente conocida. Por ejemplo, la ilustradora, se ve mi juego, es una amiga, que le dije, oye, tengo esta idea y además es un poco rollo todo japonés y nos gusta las dos, me dijo, cuenta conmigo. Entonces, la diseñadora también es otra amiga. Entonces, o sea, yo lo disfruté un montón. ¿Y esto cómo lo ponemos? Y nos mandaba una imagen. Este gato lo veo muy pinchudo. Vamos a cambiarlo más, como mi pelito más suave. Esto no sé qué, esto... Y lo disfrutábamos, cada vez que quedábamos pues, íbamos cambiando cosas y yo eso lo disfruté bastante. Lo que peor, por decirlo así, es lo que te digo más, la burocracia, buscar fábricas, saber los precios de estas cosas que tienes que ir luego mirando, pero lo que es la elaboración del juego, yo la disfruté. Que bé. Doncs els jocs normalment tenen la variant de que si t'interessa molt, si funciona, si us interessa com a creadors, pots anar expandint una mica l'univers. Vosaltres considereu doncs, expandir aquest joc, afegir-li doncs, això, una expansió, que sé, una habitació més. Traiem una versió on això hagis d'amagar més pacients aquí i allà. A casa de la iaia, ves, a casa de la iaia torna, ara amago, i ara... Por poder hacer, se puede hacer. De hecho, si juegas al aire libre, esto, por ejemplo, alguna vez me han mandado vídeos en camping o lo que sea, y si te refieres a lo mejor a poder hacer una expansión dentro del juego... También lo hemos pensado, llegué a pensar, lo que pasa es que luego tienes otras ideas y a lo mejor no, pero llegué a pensar incluso hacer uno que fuera nocturno, o sea, en plan de con linternas o sí, también para ir, o PTs que fuera la textura que se vea en la oscuridad. Sí tenemos sí, por ideas. Ja. Sí. I escolta'm una cosa, vosaltres heu tret aquest primer joc, 2022, esteu planificant algun altre llançament o de moment encara esteu doncs, en aquesta fase de donar a conèixer el projecte, de que la gent s'animi? Bueno, era conocer el proyecto y conocer el mundo, porque editoriales, distribuidoras, tiendas, todo esto yo es que disparo y luego apunto. Entonces fue como ahora vas viendo otras cosas como Berkamis, no sé qué, esas cosas de a lo mejor decir un crowdfunding. Lo haría a lo mejor ahora otra cosa o de otra forma. Sí que tengo más ideas, más juegos. Ahora justo he estado hablando porque estamos con otro juego más sencillito. Mi idea, por ejemplo, como algo innovador, me gusta siempre, yo que sé, a lo mejor algo un poco diferente, estamos intentando crear unas instrucciones, un juego sencillo, pero que sean como las instrucciones de montar un mueble de Ikea. Y todo el mundo, por los dibujitos, las crea, pero es complicado. Pero bueno, estamos, por ejemplo, pues eso, como empezando cosas, haciendo cosas que nos gustan y al final, pues bueno, a ver quién pasa. Home, Anna, jo no sé què té més passos, si muntar un moble d'Ikea o un joc de taula, ara m'estàs fent dubtar, no sé, depèn de com, depèn de quin Depèn del juego. També depèn del joc. Mare meva. I ja per anar acabant, com us agradaria que evolucionés a Kaki Good Energy en els propers anys? Cap on ho voleu orientar? Quins són els vostres desitjos de futur? Hombre, yo creo que supongo que es como el de todas las editoriales pequeñas, pero hablo por mí, pues me encantaría que el juego pues te diera viajar, hay que decir que llegue a otros países, a cuanta más gente mejor y que lo disfrute y la gente lo juegue y lo comparta, eso sería genial, tanto Colònia Felina como otros títulos que puedan surgir. Claro. Que bé. Doncs esperem que sí, esperem molts encerts. Escolta, Anna de Kaki Good Energy, gràcies per venir aquí al podcast del Festival d'Au. Gràcies a ti. I res, i nosaltres ens veiem en la propera entrega, en el proper capítol. Adéu, adéu!